Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro ciclo Pensar América, Pensar España, con el cual ya vamos a concluir este curso. De hecho, el de hoy es uno de los últimos actos antes del verano, por lo cual les agradezco doblemente que hayan venido, a pesar del calor y del carácter ya casi vacacional de estas semanas. Yo también querría agradecer la presencia de los ponentes en esta mesa, de Belisario Contreras, Alberto Hernández Moreno, Luis Jiménez Muñoz, Miguel Sánchez San Venancio y de la moderadora Rosa Jiménez Cano, que luego presentará con más detalles a los ponentes, y por supuesto también a la secretaria de Seguridad multidimensional de la OEA, Claudia Paz y Paz. Bienvenida, secretaria. Como saben, con este ciclo lo que queremos es impulsar y debatir asuntos de interés actual para España y para América Latina. Y es difícil pensar en un asunto de mayor trascendencia en las comunicaciones que el de la ciberseguridad, del cual hemos tenido ya algún que otro ejemplo en los últimos meses de los graves riesgos a los que estamos sometidos. Así que les conste que cuando programamos esta actividad no sabríamos que iba a haber ataques masivos a la ciberseguridad mundial, pero en fin, en este caso la noticia se ha sobrepuesto a la programación de la Casa de América. Yo querría hacer aquí un homenaje ya a toro pasado a la persona que impulsó esta actividad de hoy, que fue el embajador Ricardo Mor, que no está hoy ya con nosotros porque le han nombrado embajador en un país africano, en Yamey, y que fue quien nos ayudó a hacer todo este ciclo de hoy. Así que, bueno, en su ausencia aprovecho para darle desde aquí un cordial saludo y agradecerle lo mucho que hizo para que estamos aquí reunidos. Voy a presentar brevemente a la secretaria general, que luego tomará la palabra después de mí. Doña Claudia Paz y Paz fue la primera mujer fiscal general de Guatemala entre el 2010 y 2014 y es desde marzo de 2017 secretaria de Seguridad multidimensional de la OEA. La misión de la Secretaría de Seguridad multidimensional es promover y coordinar la cooperación entre los Estados miembros de la OEA y de estos con el sistema interamericano y otras instancias del sistema internacional, para evaluar, prevenir, enfrentar y responder efectivamente a las amenazas a la seguridad, con la visión de ser el principal referente hemisférico para el desarrollo de la cooperación y el fortalecimiento de las capacidades de los Estados miembros de la OEA. La señora Paz y Paz es una reconocidísima defensora de los derechos humanos y es experta en derecho penal. Ha formado parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes que investigó la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en México. Hizo su doctorado sobre derechos humanos en Salamanca y ha recibido muchos reconocimientos internacionales, entre ellos el doctorado en Derecho Honoris Causa de la Facultad de Leyes de la Universidad de Georgetown en el 2015 por promover el acceso a la población indígena y promover la persecución penal por feminicidios y procesos contra pandillas. Así que la secretaria general tiene la palabra antes de empezar el debate. Cuando quiera, secretaria. Muy buenas tardes, señor Santiago Miralles Huete, director de Casa de América, señor Luis Jiménez Muñoz, subdirector general adjunto del Centro Criptológico Nacional, señor Alberto Hernández Moreno, director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, señor Miguel Sánchez San Venancio, director global de seguridad de Telefónica, señor Belisario Contreras, gerente del programa de ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos, y señora Rosa Jiménez Cano, corresponsal del país en Silicon Valley. En nombre de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, tengo el honor de darles esta tarde la bienvenida a la conferencia Ciberseguridad, estamos preparados en América y España, organizada por Casa de América dentro del ciclo Pensar América, Pensar España. En primer lugar, nuestro agradecimiento a Casa de América por invitarnos a participar en este importante evento, al igual que al INCIBE,
al Centro Criptológico Nacional, a Telefónica y al país por acompañarnos. Fue en el año 2004 cuando la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó por unanimidad la Estrategia Integral de Seguridad Cibernética Interamericana, que constituyó un mandato oficial por medio del cual la Secretaría General de la organización pudo apoyar el desarrollo de la capacidad de los Estados miembros en materia de seguridad cibernética. Esta estrategia demostró la voluntad de los países de construir una plataforma política en relación a la seguridad cibernética. Desde entonces, sin duda, las amenazas cibernéticas han crecido, adaptándose a los intentos de los gobiernos para hacerles frente. Sin embargo, para luchar contra la ciberdelincuencia es esencial comprender la situación actual de nuestros países. Bajo este contexto, la OEA ha diseñado proyectos que se ejecutan de acuerdo a las necesidades y preferencias de cada uno de los 34 Estados miembros, los cuales varían, por supuesto, en función de sus realidades políticas, económicas y sociales. Durante más de una década, hemos trabajado para fortalecer las capacidades de los Estados miembros en la respuesta a incidentes cibernéticos, así como para mejorar la colaboración y la cooperación internacional en materia de ciberseguridad. A través de entrenamientos, ejercicios y actividades de sensibilización, hemos beneficiado a más de 10,000 personas. Desde nuestro programa de ciberseguridad, hemos apoyado a los países de la región en el establecimiento de equipos nacionales de respuesta ante incidentes cibernéticos. Desde entonces hemos aumentado de 5 países a 21. Y también hemos asistido a Colombia, Panamá, Trinidad y Tobago, Jamaica, Chile y Paraguay en el desarrollo e implementación de sus estrategias nacionales de seguridad cibernética. Actualmente trabajamos con otros 7 países, incluyendo Guatemala, mi país, pero también apoyamos a México, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Surinam y Dominica. En realidad existe una escasez de literatura integral en materia de seguridad cibernética en América Latina y el Caribe. Por esto, desde el 2013, el Programa de Seguridad Cibernética ha tratado de abordar este vacío de información a través de una serie de informes integrales preparados y publicados en colaboración con líderes de la industria de seguridad cibernética. Estos informes presentan una imagen completa y actualizada del estado de la seguridad cibernética de los países en América Latina y el Caribe. En el 2006, en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo, preparamos el informe Ciberseguridad 2016. Estamos preparados en América Latina y el Caribe, el cual busca presentar una imagen completa y actualizada del estado de la seguridad cibernética en los países de la región. Ustedes pueden acceder a esta información en la página web observatoriociberseguridad.com, donde damos a conocer el grado de madurez de la ciberseguridad en cada uno de los países. Este estudio presenta el análisis de la seguridad cibernética en América Latina y el Caribe, considerando 5 dimensiones: política y estrategia, cultura y sociedad, educación, marco legal y regulatorio y tecnologías. Y este informe ha sido muy útil porque nos ha ayudado a crear una conciencia en los países de la región, en los países del hemisferio, sobre algunos de los mayores retos y déficits que existen en la región en materia de ciberseguridad. Estos retos incluyen brechas en la protección de infraestructuras críticas, ausencia de estrategias nacionales de ciberseguridad, centros de comando y control, y ausencia aún de programas de educación y sensibilización en ciberseguridad. Un dato: de los 32 países de América Latina y el Caribe, únicamente 6 cuentan con estrategias nacionales.
Este informe, por supuesto, que ha supuesto una alerta en la región y nos ha proporcionado una visión más completa de los retos que existen en América Latina y el Caribe. Pero también nos presenta las oportunidades que cada uno de los países puede explorar para seguir avanzando y fortaleciendo las capacidades cibernéticas. Por estas razones, el informe se actualizará durante el segundo semestre del 2018. La tecnología está cambiando de forma exponencial cada día y las amenazas que rodean estas tecnologías se están volviendo cada vez más sofisticadas. Nuestra creciente conectividad y dependencia de las plataformas y servicios basados en Internet ha aumentado considerablemente nuestra exposición al riesgo derivado de la ciberdelincuencia, al igual que otras amenazas cibernéticas. Para combatir estas amenazas es imperativo un cambio estructural en torno a la ciberseguridad. Este cambio solo es posible con una coordinación y liderazgo nacional, así como con la participación activa de los distintos sectores de la sociedad en este proceso. Es fundamental reconocer la seguridad cibernética como una responsabilidad compartida y como parte de la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países. Es necesario que todas las partes, incluyan a los usuarios de Internet, tengan que apropiarse y jugar un papel en la construcción y mantenimiento de un ciberespacio seguro. Permítanme de nuevo concluir agradeciendo a Casa de América por invitarnos a participar en este importante evento, al igual que al resto de participantes en esta mesa, por contribuir en la labor de crear conciencia sobre la importancia de la protección de las tecnologías de la información y comunicación. Estamos convencidos desde la OEA que a través de estas iniciativas y eventos como este podremos seguir trabajando para fortalecer las capacidades de nuestra región en materia de ciberseguridad, con el objetivo común de construir un ciberespacio más seguro. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Me alegra un montón tanto la temática como lo nutrido de la convocatoria y la calidad de los ponentes. La idea que teníamos era citar los nombres, breve presentación, que cada uno de los ponentes haga un pequeño, centrar el marco de en qué trabajan ellos, cuál es su visión y después un debate. Empezamos, si queréis, de izquierda a derecha por mantener un poquito el orden y empezamos con Luis Jiménez Muñoz, que es subdirector general del Centro Criptológico Nacional. Creo que estás allí desde 2000. ¿El Centro Criptológico Nacional? Bueno, llevo 26 años. 26 años, bueno. Pues, antes de que yo trabajase ya estabas ahí, pero sí es una disciplina que hasta hace poco no se conocía de una manera tan popular. Realmente el Centro Criptológico Nacional sale a la luz a raíz de la Ley del Centro Nacional de Inteligencia en el 2002. Y después hay un Real Decreto que define sus funciones en el 2004. Y es cuando salimos un poco a la luz. Pues cuéntanos un poco en qué consiste la labor y qué es, cómo ves la situación actual América-España y seguimos con el resto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la palabra. Muchas gracias a Santiago, a la Casa de América por invitarnos a participar. Yo voy a intentar centrar un poquito la visión que tenemos desde el Centro Criptológico Nacional en relación con el problema de la ciberseguridad. Ustedes saben que existe el Convenio de Budapest, en donde la ciberdelincuencia, los ciberdelitos, los agrupa en tres grandes cajones, ¿no? El primer gran grupo de ciberdelitos son todos aquellos que tienen que ver con el contenido de un sistema informático. El segundo gran cajón de ciberdelitos son todos los que tienen que ver con el uso de la tecnología, el uso del sistema informático para la comisión de un delito. Y el tercer gran grupo de delitos son aquellos que tienen que ver con la manipulación o la intrusión en un sistema informático. Delitos relacionados con el contenido son todos aquellos, por ejemplo, como piratería, todo lo que tiene que ver con contenido ilegal, como pornografía infantil, etcétera, etcétera. Delitos relacionados como la tecnología como uso o medio para cometer un delito, pues son todos aquellos delitos que
sin manipular la tecnología es utilizada como medio de comisión del delito. Por ejemplo, si yo compro una bicicleta a través de Internet en una página web y esa bicicleta no me llega, pues yo he sufrido una estafa. A mí me han estafado utilizando una página web fraudulenta o un sistema de medio de pago fraudulento, etcétera, etcétera. Pero ahí no ha habido manipulación de mi sistema informático, simplemente pues, me han engañado y se ha cometido un fraude, una estafa, etcétera. Delitos también de ese estilo son todos aquellos que tienen con el uso de las redes sociales o el uso de la tecnología para amenazas, coacciones, bullying, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer gran grupo es aquellos delitos que sí que tienen que ver con la manipulación o la intrusión en el sistema informático. Y esos son los delitos que a nosotros nos preocupan. Es importante hacer esta distinción porque la manera de luchar contra estos ciberdelitos es diferente en función del delito que se trate. No es lo mismo luchar contra el fraude o luchar contra las amenazas o las coacciones utilizando Internet o luchar contra la manipulación de un sistema informático. Son distintas políticas, distintas acciones y deben ser perfectamente diferenciadas en aquellas políticas públicas que luchan contra el ciberdelito. Yo me voy a centrar en lo que es el ciberdelito como manipulación no autorizada de un sistema informático, lo que es una intrusión informática, lo que es una modificación de mi sistema informático. Voy a sacar el móvil porque me gusta mucho hablarlo en relación con el móvil. Esto es un sistema informático, un sistema de tecnología de la información y comunicaciones. Imagínense que en vez de ser esto es un router, imagínense que es un ordenador, imagínense que es un sistema de control industrial, imagínense que es un sistema de control de navegación aérea, un sistema de tecnología de la información y comunicaciones. Para que haya un ciberataque sobre este sistema informático se tienen que dar tres condiciones. La primera es que este sistema tenga una vulnerabilidad, porque si este sistema no tiene una vulnerabilidad, no es posible hacer un ciberataque sobre este sistema informático. La segunda condición es que alguien sea capaz de hacer un programa que explote esa vulnerabilidad. Eso en terminología del sector se llama exploit. O sea, alguien tiene que tener capacidad de hacer ese exploit para poder aprovechar esa vulnerabilidad. Y la tercera condición para que haya una manipulación de un sistema informático es que ese alguien u otro sea capaz de colocar ese programa, ese exploit, en este sistema informático. Es decir, si no se dan esas tres condiciones de que haya una vulnerabilidad en la tecnología, de que haya alguien que sea capaz de hacer un exploit para aprovechar esa vulnerabilidad y que haya alguien que sea capaz de colocar ese exploit en el sistema informático, no hay posibilidad de que haya ciberataques. ¿Cuáles son entonces las políticas y las medidas de seguridad que deben aplicarse para evitar los ciberataques? Pues impedir esas tres cosas. Impedir que haya tecnología con vulnerabilidades. Impedir que haya exploits que se ejecuten en mi sistema. E impedir que haya que nos engañen o que consigan que ese exploit se ejecute en mi sistema. En relación con lo primero, es una asignatura pendiente de la sociedad. La tecnología sale al mercado con vulnerabilidades y tenemos que trabajar en esa línea. O sea, tenemos que exigir como consumidores, exigir como responsables públicos, exigir como ciudadanos que la tecnología que utilicemos no tenga vulnerabilidades. Lo segundo, o la manera de impedir que el programa se cargue en mi sistema informático, se consigue mediante la concienciación y la formación de los usuarios. Tenemos que madurar y crecer como sociedad en el sentido de que tenemos que ser conscientes de que evitar eso que se llama ingeniería social, que nos engañen para que el exploit pueda introducirse en mi sistema informático. Y por último, tenemos que evitar que el exploit se ejecute en el sistema informático mediante
aumentando nuestras capacidades de detección y de monitorización de lo que está ocurriendo en nuestros sistemas informáticos. Digamos que esas son, en nuestra opinión, las 3 grandes líneas en las que tiene que trabajar las políticas públicas y la sociedad en general para evitar el problema de los ciberataques. Y nada más. Muchísimas gracias. Pasamos a Alberto Hernández Moreno, que es director general de INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, uno de los centros más avanzados no solo de Europa, sino a nivel mundial. Fue una decisión en su momento un tanto incomprendida su creación, pero que sin embargo cada vez está teniendo más eco, más relevancia y sobre todo más impacto en la forma en que en España se están atajando estos problemas. Si quieres nos cuentas un poquito cómo es vuestra labor. Muchas gracias, Rosa. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Casa de América y a su director general la invitación a estar en esta mesa. Para mí y para INCIBE es un placer. Y bueno, pues me gustaría, siguiendo con la introducción de Luis, pues decir que el ciberespacio, Internet, se ha convertido en un espacio cercano a nosotros y tan cercano en el que muchas cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana tienen lugar ahí. Se ha convertido en un nuevo dominio en el que establecemos relaciones personales, en la que nos comunicamos a nivel de las empresas, pero también a nivel de amigos, de familiares, y en el que muchas personas tienen su vida ahí puesta a través de las redes sociales y mucha información de su actividad personal y profesional están en Internet. Es por tanto que, habiendo aparecido un espacio de esas características, han aparecido a su vez amenazas y riesgos a esto, ¿no? a esta nueva época en la que Internet y el ciberespacio están jugando un papel muy importante en la sociedad y en la economía. Los riesgos y amenazas que aquí han aparecido tienen unas características muy importantes y que además lo hacen diferentes del espacio natural, físico, real en el que nos hemos manejado hasta ahora, y que es un espacio global. Es decir, en el ciberespacio prácticamente está toda la población mundial. El coste de acceso al ciberespacio es muy bajo, prácticamente despreciable. Todo el mundo tiene un móvil o dos, tiene una tablet, tiene un ordenador, tiene un portátil y está permanentemente conectado. Además, es un nuevo dominio caracterizado por el anonimato que presenta. Los hemos visto recientemente y en los medios de comunicación lo vemos continuamente, que cada vez que se producen ciberataques o ciberincidentes es muy difícil saber quién está detrás, cuál es el origen de este ataque, porque proporciona anonimato, y luego a lo mejor podemos hablar un poco de ellos. Además, el tiempo es despreciable, no es importante en este nuevo espacio. Un ataque que se lanza a miles de kilómetros de nuestro país puede tener un efecto en milisegundos en nuestro país, algo que es totalmente nuevo. Y por último, es asimétrico. Y asimétrico se refiere a que, poniendo un ejemplo, si hablamos de conflictos bélicos, pues un misil balístico o un misil nuclear, para poder construirlo se requiere un Estado con inversiones millonarias, y durante muchos años utilizar una ciberarma, en teoría, y digo en teoría, se requiere muy poco dinero, en comparación muy poco dinero, y no es necesario que haya un Estado detrás, puede haber un grupo criminal para cometerlo. Por lo tanto, estamos ante una nueva situación, una situación que forma parte de nuestro día, no forma parte del futuro, sino del presente, y que tenemos que trabajar para mejorar la ciberseguridad de todos los ciudadanos, de todas las empresas y de las administraciones públicas cuando hacen uso de él. Y para ello es muy importante la colaboración internacional. Como estamos ante un espacio global, todos estamos sometidos ante las mismas amenazas. Lo que ocurre en España probablemente esté ocurriendo en paralelo en otro país. Lo que ha ocurrido en otro país probablemente nos suceda en España a continuación. Por lo tanto, debemos trabajar juntos y intercambiar información y colaborar. A modo de ejemplo, pues me gustaría resaltar los incidentes que tuvimos en el ámbito de ciudadano y de la empresa en España, que gestionamos desde INCIBE el año pasado y que fueron más de 115.000 y 50.000 en el año 2015. Es decir, estamos viendo un incremento del número de incidentes que ocurren en nuestro país. También es verdad que esto es motivado por varias razones. Una de ellas es porque están ocurriendo más cosas, eso es un hecho. La segunda, y es un dato positivo, porque los ciudadanos, las empresas, están confiando cada vez más en los organismos públicos que tienen responsabilidades en la ciberseguridad en nuestro país.
Y la tercera razón es porque las inversiones públicas están dando su resultado y cada vez tenemos mayor capacidad de detectar de forma proactiva y adelantarnos a que un incidente tenga un impacto significativo. Pero, como decía, colaborar a nivel internacional debe ser una prioridad y así empezó a ser a partir del año 2014 en INCIBE, que bajo además la dirección de mi predecesor en el cargo, Miguel Rego, antiguo director general de INCIBE, pues impulsamos desde la entidad con el objetivo de establecer lazos de colaboración con otros países. Así, a nivel de nuestro país, España firmó un convenio de colaboración con la Organización de Estados Americanos en el año 2015 con ese objetivo, trabajar conjuntamente en la mejora de la ciberseguridad y en la lucha contra el terrorismo en todas sus dimensiones. Y que se ha materializado esta colaboración en varias iniciativas que yo creo que son de éxito y que podremos hablar más adelante, pero que básicamente pues, consisten en intercambiar experiencia, formarnos adecuadamente. De hecho, en el día de hoy, durante 15 días, está teniendo lugar en la ciudad de León, que es donde INCIBE tiene su sede principal, pues está teniendo lugar una formación en ciberseguridad, una formación avanzada a la que están asistiendo más de 300 personas de 30 países. Un dato muy significativo. Esto es importante, el que estemos adecuadamente formados, pero más aún el que lo hagamos de forma conjunta, nos conozcamos y sepamos cuando ocurra algo quién está en el otro lado, en otro país, para poder intercambiar información. La semana que viene tendremos un ciberejercicio internacional, será su tercera edición y en los años anteriores han participado numerosos países y tiene como objetivo igualmente mejorar la formación y el adiestramiento de los equipos. Y podemos decir que en las dos ediciones anteriores, aunque es un ejercicio de adiestramiento, siempre la competitividad está ahí y el pasado año el CER, el equipo de respuesta ante incidentes de Colombia, ganó este equipo internacional. Pero el año anterior, en un campeonato en el que hay equipos también europeos, equipos africanos, equipos americanos, pues fue la Universidad de La Plata en Argentina la que consiguió el primer puesto. Esto nos indica que existen capacidades, no solo en nuestro país, no solamente en Europa, Estados Unidos, en países que podíamos pensar inicialmente que son los más desarrollados, pero nos encontramos muy frecuentemente que existen capacidades altamente cualificadas en países, por ejemplo, de Latinoamérica, incluso del norte de África. Y por terminar, yo creo que lo que nos queda de aquí en adelante es mucho trabajo y mucha también labor de concienciación. A veces nos preguntan de, bueno, estáis trabajando en la respuesta, ha sucedido WannaCry, ha sucedido PETIA, el Centro Criptológico Nacional ha trabajado intensamente, INCIBE, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero ¿qué pasa con la prevención? Bueno, yo creo que la prevención, estamos trabajando en ello, pero nos queda mucho por hacer. Pero es importante que lo hagamos todos juntos. Los ciudadanos y las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, juegan un papel fundamental en la ciberseguridad, en el ciberespacio. Muchos de los incidentes que pasan, y como decía Luis, el ciberespacio puede ser un medio y puede ser una finalidad, muchos de los incidentes que pasan en España y en el mundo están involucrados ordenadores de ciudadanos y empresas que están siendo utilizados para lanzar los ataques. Y son ordenadores y redes que no están actualizadas. Por lo tanto, necesitamos que todos nuestros ciudadanos, todas nuestras empresas estén adecuadamente concienciados y trabajemos conjuntamente en la mejora de la ciberseguridad en nuestro país y a nivel internacional. Gracias, Rosa. A ti, al revés. Muy bien. Y ahora damos el salto al sector privado. De hecho, me congratula que la mesa sea tan nutrida y que cuente con parte americana, público y sobre todo la gran empresa, la gran teleco española, pero transnacional. Y bueno, os presento a Miguel Sánchez Amenancio, director global de seguridad de Telefónica, y bajo tu responsabilidad no solo todo el grupo Telefónica, sino millones de clientes. Y además que se conectan a un móvil, que se conectan en casa, que tienen triple play. ¿Cómo es vuestra labor y cuál es tu visión sobre el momento actual? Muy bien. Pues muchas gracias Rosa, muchas gracias Santiago y a la Casa de América por invitar a Telefónica. Para nosotros pues es un honor estar aquí. Es complicado, después de hablar detrás de los profetas de la seguridad, pues nosotros en Telefónica no llegamos a apóstoles, pero en fin, vamos a tratar de aportar lo posible, ¿no? ¿Cuál es nuestra labor? Nuestra labor en Telefónica, que no es una empresa efectivamente cualquiera, es una empresa antigua, vamos a cumplir 90 años y hemos procurado en estos 90 años, no nosotros, los que nos precedieron, pero bueno, de los que somos herederos, de ofrecer siempre
la capacidad a nuestros clientes de estar conectados, ¿no? Eso sigue siendo nuestra ambición. ¿Por qué? Pues porque casi toda la gente lo primero que hace cuando se despierta o lo último que hace cuando se acuesta es mirar a ver si está conectado o no y a ver qué tiene que ver, a ver qué información está pendiente o qué mensaje de un amigo, de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, la seguridad, que muchas veces pensamos, y es un tópico decir, no existe la seguridad 100%, pero lo mejor es que no hubiera conexión y así no había problemas de ciberseguridad, pero nosotros estamos para lo contrario, no para poner problemas al Estado, pero desde luego para satisfacer las necesidades de los clientes. Telefónica quiere ofrecer, y es su obligación, y es lo que demanda nuestra sociedad, una conectividad permanente y de calidad. Eso supone, desde el punto de vista de seguridad, pues un reto importante, porque como bien decías, Rosa, tenemos 350 millones de clientes, 150.000 empleados, sin hablar de proveedores, en muchos países, con regulaciones distintas, habéis hablado de la regulación, y nuestro sentimiento es un sentimiento de responsabilidad, de servicio a esas sociedades, lógicamente de servir a los accionistas, que son los que ponen su dinero para que todo esto funcione, pero desde luego, sobre todo, de la satisfacción, como decía, a los clientes. Los clientes de Telefónica son de muchos tipos. Hay unidades residenciales, los clientes individuales, de los que mencionaba pues Luis antes, que tenían un móvil, un dispositivo, un ordenador, pero tenemos empresas, muchas empresas, y tenemos organismos públicos. La mayoría de los que estáis aquí, incluso los que estáis en organismos públicos, os damos la capacidad de estar conectados a través de nuestras redes, torres de móviles, cables submarinos, de los sistemas informáticos que las hacen funcionar, de los productos, algunos de ciberseguridad que se diseñan por nuestros empleados y de los servicios que también procuramos daros, ¿no? Entonces, ¿a nosotros qué nos guía? Como decía, nos guía, aparte de darle ese valor a nuestros accionistas, es un equilibrio, darle valor a nuestros clientes, sean quienes sean. Es una cuestión compleja, pero súper divertida. La verdad es que yo os animo a trabajar en Telefónica porque no vais a aburrir, desde luego. ¿Cómo tratamos de hacerlo? Bueno, pues lo primero, atendiendo a no ir detrás de la innovación, sino ser pioneros. O sea, nosotros ahí sí procuramos ser los profetas de la innovación, procuramos diseñar los mejores servicios y procuramos que esos servicios vayan por delante de las necesidades de los clientes, para que al final, efectivamente, pues la gente tenga una mejor educación, una mayor información, sepa en todo momento lo que necesita y pueda darle a su familia, a sus empresas, a sus clientes lo que requieren, ¿no? Hay un debate siempre en seguridad, que se habla muchas veces, el debate entre seguridad y libertad. Es un debate más de Estados en el que yo no voy a entrar, aunque bueno, pues también tengo alguna opinión como ciudadano, ¿no? Para nosotros el debate está entre seguridad y privacidad. Nosotros tenemos que dar una seguridad a nuestro servicio para que funcione, pero también tenemos que ofrecer a nuestros clientes una privacidad de su información, de la información que quieren comunicar y al mismo tiempo cooperar con los Estados, porque bueno, el servicio de telefonía es un servicio que desde sus orígenes es un servicio regulado. Nosotros somos una concesión de los Estados. Trabajamos pues en una treintena de Estados, en prácticamente pues todos los que mencionabas, directora de la OEA, y en Europa pues también trabajamos en España, en el Reino Unido, en Alemania. Evidentemente las regulaciones, las estatales de cada uno de esos países, no vamos a comparar pues la regulación que tiene en materia de comunicaciones Argentina con Reino Unido, o la que tiene Venezuela con Alemania, o la que tiene España con Brasil o con México, ¿no? Pero tenemos que dar un servicio homogéneo y global y estar conectados con nosotros mismos, nuestros clientes, y conectarnos con los clientes del resto de operadoras. Por lo tanto, lo que hemos hecho nosotros en seguridad es tratar de hacer una seguridad con unas características particulares, que es una seguridad integral, porque en el momento que hay algo, mencionaba Luis, describía que 3 rasgos o 3 elementos por los cuales se puede producir pues efectivamente un ciberataque. Para nosotros es todavía mucho más complejo, porque nosotros no es el individuo que tiene el dispositivo que tiene esas 3 características.
Para nosotros, la suma de la seguridad de cada uno de nuestros clientes no nos garantiza la seguridad del conjunto, porque hay vulnerabilidades en otros lugares, en las redes, en los sistemas y en las conexiones y en nuestros proveedores. Entonces, nosotros sí que hemos hecho un esfuerzo muy importante en el último año y medio, 2 últimos años, en avanzar, en anticipar, como decía, los deseos para darle un servicio, pero también en anticipar el conocimiento de las amenazas, de esas vulnerabilidades. Y lo que hemos hecho es evolucionar, o estamos tratando de hacer evolucionar el propio concepto de ciberseguridad. Para nosotros el concepto de ciberseguridad es un concepto reactivo, es un concepto de ciberprotección, y como Telefónica pretendemos avanzar y darle respuesta pues a las necesidades que las propias administraciones nos demandan en todos estos países, ¿no? Entonces, estamos combinando una ciberinteligencia, es decir, mayor capacidad de conocimiento de las técnicas, pero también de las capacidades humanas que usan esas técnicas, porque si algo puede caracterizar este mundo conectado es que hay una multiplicidad de actores que usan los mismos procedimientos, los mismos dispositivos, pero con distintas intenciones. Anticiparse a las intenciones es muy difícil, pero desde luego es importante que pase lo que pase, desde un riesgo, pues, como decir, que pasan muchos en América, por ejemplo, en Perú, pues el fenómeno del Niño, bueno, pues se cortan los cables, hay una caída del servicio. Eso supone múltiples problemas para mucha gente. Bueno, pues esa conectividad permanente a nosotros nos supone un esfuerzo mucho más allá de actualizar, de parchear. O sea, es insuficiente la ciberprotección. Necesitamos anticiparnos a todos esos riesgos de todas las naturalezas. La segunda cuestión es que, como la seguridad no se puede hacer solo en el perímetro de lo que queremos defender, en una empresa como Telefónica consideramos una seguridad en profundidad, lo que se llama ahora en términos pues, de los más expertos en seguridad, una resilience, una ciberresilience. Es decir, si alguien es capaz de perforar la primera capa de nuestros procedimientos de seguridad, desde luego que no llegue a la segunda, que no llegue a la tercera, que no llegue a la cuarta, y en el core de todo, de Telefónica, están los datos de nuestros clientes. Ese es nuestro reto, garantizar la privacidad de nuestros clientes y garantizarles al mismo tiempo el servicio en la conectividad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer día a día, que es, la verdad, apasionante. Muchísimas gracias. Y por último, tenemos a Belisario Contreras, es gerente del programa de ciberseguridad de la OEA. Nos puede aportar algo muy importante, que es una visión panlatina del continente, y también el cómo se afronta, digamos, aquí hablo con toda la prudencia del mundo, pero sí una gran desigualdad, no tanto económica en el continente, sino infraestructuras, tipo de aparatos, tipología de amenazas y tipo de amenazas, digamos. Así que lo dejo en tus manos. Muchas gracias a Casa América, al Gobierno de España, a todos ustedes por su tiempo. Y bueno, latinos somos todos, sí. Así que la visión latina la estamos teniendo de todos nosotros. Sí, como latinoamericano es muy agradable siempre estar acá en España. Bueno, quiero empezar por eso que decías, qué buena este pensamiento y eso cuando se empezó a hacer el INCIBE, que fue un poco incomprendido, porque los grandes genios y las grandes ideas muchas veces al principio son incomprendidos, pero después vemos cómo se convierten en necesarios. Estaba leyendo hace un par de días sobre Einstein y cómo todas sus teorías y todas eran completamente incomprendidas. Obviamente lo tachaban de loco y claro, ha sido uno de los grandes genios. Y digo esto porque para nosotros la relación con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, y por supuesto con otras instituciones del Gobierno de España, Guardia Civil, CNPIC, CNC, la Policía, son fundamentales. Los lazos entre América Latina y España no son de un día, y eso lo compartíamos en un evento anterior, son históricos y
y tenemos que evolucionar y tenemos que buscar la forma de cómo evolucionamos esos lazos entre los dos continentes, entre las dos regiones, ¿no? Al final, muchos latinoamericanos, y por qué no también, de cierta forma, algunos países del Caribe, tienen mucho de España. Entonces es importante que, así como en el pasado había una gran conexión, bueno, en el pasado no, así como existe una gran conexión cultural y había muchos intercambios comerciales y se estaba viendo estratégicamente América Latina para algunas cosas, empecemos a tomar en cuenta que grandes empresas como, por ejemplo, como Telefónica, de pronto otras como Indra, que no están acá, y otras empresas españolas tienen gran incidencia en el mercado latinoamericano. La región de América Latina tiene mucho de qué aprender de España y de Europa. Lo decían los colegas del CCNSER y del INCIBE, el tema de ciberseguridad es un tema multinacional y las respuestas no pueden ser aisladas. De la misma forma, España tiene grandes oportunidades en América Latina. Tenemos una gran ventaja que hablamos el mismo idioma. Tenemos unas culturas muy similares. Nuevamente, hay líneas de negocios ya establecidas. Entonces, este negocio de ciberseguridad los invitamos a verlo también como una oportunidad. Obviamente los desafíos, las amenazas ya están completamente conocidas, ya las han barrido todos, pero la invitación también en este recinto, Casa de América, es ver a América Latina también como un mercado, como una región de oportunidad y de estrechar lazos. Desde la OEA, e incluso con bastante cooperación española, nosotros hemos estado trabajando en 3 grandes bloques, y también lo mencionaba la secretaria Paz y Paz, con quien tengo el honor de trabajar. Uno es el de fortalecimiento de políticas. Ahora tenemos 6 países con políticas nacionales. Tenemos 32 estados latinoamericanos y el Caribe. Todavía la tarea está pendiente por hacer en muchos otros, pero se está avanzando por lo menos en países muy importantes. Ahorita tuvimos una última misión, por ejemplo, en un país como México, en la que estuvieron representantes de España, también nos han apoyado en Paraguay, República Dominicana y demás. En la parte de fortalecimiento institucional trabajamos fortaleciendo los equipos de respuesta de seguridad cibernética, así como lo tienen el CCNSER y como lo tienen el INCIBE, en el CERCI. También en América Latina ya hay 21 equipos. Obviamente reconocemos que las capacidades son completamente diferentes. Muchos países de América Latina no se pueden comparar con los centros de respuesta que hay ni al nivel público ni al nivel privado en España. Nuevamente, una nueva oportunidad para intercambiar buenas prácticas, para intercambiar información, para que la respuesta sea mucho más rápida, y nosotros como organismo internacional estamos con las puertas abiertas. La aplicación de la ley, bueno, con Guardia Civil nuestra relación ha sido histórica. Hemos realizado una serie de entrenamientos sobre uso de Internet para fines criminales y terroristas por largos años. Ya llevamos más de una década trabajando con Guardia Civil. También últimamente los colegas de la policía nos han venido apoyando. Pero nuevamente, esto, atrapar a los cibercriminales o a los criminales, porque al final son criminales, requiere de mucha cooperación. Los instrumentos legales, por supuesto, en esa parte de fortalecimiento internacional son importantes, pero no es lo único, porque un incidente de ciberseguridad, como lo decía Alberto INCIBE, sucede en cuestión de segundos, y la respuesta también tiene que ser en cuestión de segundos, y tiene que ser coordinada y tiene que ser multinacional. Entonces es muy importante crear esto que de pronto a veces lo dejamos en el aire, pero en el negocio de seguridad es fundamental, que es confianza. Relaciones de confianza entre los estados y además entre las personas que trabajan en el negocio de seguridad. Y por último, a grandes rasgos, estamos también trabajando en una línea de outreach que es básicamente tratar de llegar un poco más al ciudadano, llegar al usuario. Hay reportes que hemos estado trabajando con, por ejemplo, con el BID o con empresas como Symantec, como Trend Micro. Ahorita vamos a sacar uno con Microsoft. Y lo que estamos tratando de hacer desde la OEA también es producir o generar datos fiables, generar datos que tanto el sector público como el privado se pueda basar
porque al final todo el mundo dice sí, la ciberseguridad es importante, pero cuando empezamos a decir por qué, es muy importante tener los datos. Ahora, por ejemplo, en Colombia vamos a lanzar un reporte muy interesante el 30 de agosto, sí, 30-31 de agosto, que es sobre el costo de la ciberseguridad en Colombia, el impacto. Y también lo estamos haciendo con diferentes instituciones, incluida el BID, y la idea es pasarlo a toda América Latina y el Caribe. Es una buena práctica que de pronto también de América podemos exportar y podemos compartir, y la puede mejorar, por supuesto, porque todo se puede mejorar. Por último, ¿por qué no? Para de pronto empezar un poco más el debate, el mensaje que de pronto los medios de comunicación, tú como periodista, de pronto es cambiar los paradigmas y cambiar la forma de pensar cómo se piensa en los asuntos de ciberseguridad. Muchas veces las personas son reacias a cómo se ve ciberseguridad porque a veces ni yo la entiendo, este negocio. Yo no entiendo a veces los asuntos de ciberseguridad porque son muy complejos. Pero simplemente enviar el mensaje de que nuestro mundo físico ya es ahora netamente dependiente del mundo digital. Todo, desde que abrimos la puerta de nuestra casa, la luz que recibimos, el agua que tomamos, las cuentas bancarias. No quiero empezar a todos los aparatos tecnológicos porque, bueno, ahí ya entramos de un modo directo, pero directa o indirectamente somos dependientes. Tenemos que cerrar muchas brechas digitales y de ciberseguridad. Estoy encantado de que estés en la mesa, por ejemplo, pero con INCIBE, por ejemplo, también organizamos nuestro primer foro de ciberseguridad y género. Necesitamos cerrar las brechas en tecnología, en género y en ciberseguridad, porque esto es un asunto de todos, que va desde los más pequeños hasta los mayores. Entonces creo que todos debemos trabajar de una manera muy coordinada y fortalecernos. Creo que de esta forma nos fortalecemos todos. Muy bien. Pues me gusta mucho lo que has dicho por un motivo. Pensaba empezar el coloquio por otro lado, pero sí que ha habido de tu presentación una cosa que me ha llamado mucho la atención, que decías, no son cibercriminales, son criminales y punto. Entonces, en el ciberespacio muchas veces se pierde la percepción de quién te está atacando, y poniéndome del lado de los medios y haciendo crítica, es como que hay un cierto romanticismo del hacker malo, del ciberdelincuente, de contar ese tipo de historias, y tengo la misma sensación que quizá desde los medios hay como una doble cara, ¿no? Es como la dictadura del clic te invita o te empuja a contar ciertas historias con un enfoque en el que se le está dando cierto romanticismo tanto al narco y el cierto mundo narco y el cómo se cuenta y cómo se crea y el falso ejemplo, y tengo la sensación de que con ciertas series y con ciertos enfoques y ciertos reportajes, pues no sé, hablando del Silk Road y de cada vez que atrapan a alguien, el cómo se cuenta su historia, el cómo salió, como que falta, o sea, entiendo que hay que tomar distancia, que el medio tal, pero que falta como cierta creación de conciencia, ¿no? Del falso héroe o terminan siendo unos falsos Robin Hood porque nadie sale diciendo este es el que a mí me quitó el dinero de la cuenta o sea, la despersonalización y tener una pantalla en el centro hace que se pierda mucho la percepción de quién es el malo. No sé vosotros cómo tratáis de tener esa relación con medios, el cómo contarlo. Y yo, como periodista que cubro este tipo de cosas, tengo siempre la doble sensación de, por un lado, cómo tratar al ciberdelincuente y, por otro, el no generar miedo a la gente. O sea, el contarlo, divulgar, pero no pasar la frontera de me da miedo, no quiero tener móvil. O sea, es como no quiero tener luz en casa o no quiero tener una chimenea por si se me quema la casa. Entonces, ¿cómo son vuestras políticas un poco con medios y de relación y vuestra visión sobre cómo se está contando? Nosotros procuramos no contar nada. Y realmente... No, pero porque Belisario ha dicho una cosa muy importante, que es importantísima para afrontar el problema que nos encontramos, ¿no? Que es el tema de la confianza. Sí. Entonces, nosotros en los incidentes que investigamos y en los problemas que afrontamos, la confianza, o sea, la víctima tiene que tener una confianza plena y absoluta de que su problema no va a salir a la luz, porque hay algunas víctimas que cotizan en bolsa, hay otras víctimas que pueden tener problemas si su vulnerabilidad o en la forma en que han sido atacadas saliera a la luz, etcétera, etcétera. Entonces, la manera en que
afrontamos este problema es, primero, generar esa confianza. Y esa confianza se genera con la confidencialidad de los temas. O sea, estos temas hay que tratarlos con seriedad y con confidencialidad. Y también coincido en ese aspecto de no hay que crear alarmismo o alarma, ¿no? O sea, es un problema grave, pero como ha sido muchos problemas graves a los cuales nos hemos enfrentado a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Y después hay que desmitificar efectivamente el tema de los hackers y demás, ¿no? A mí no me gusta, hay un entorno de gente que utiliza la palabra hacker desde el punto de vista bueno, etcétera, etcétera. Yo no me voy a meter en ese fregado, ¿no? Sí, por eso dice hacker malo, ¿no? Porque hacker malo, hacker bueno, hacker ético, ¿no? Positivo, una palabra hacker ético, ¿no? Una mezcla de conceptos, etc. Yo no voy a entrar en esa discusión. Yo te voy a decir que hay criminales que utilizan los medios informáticos para obtener o hacer sus maldades, y que hay criminales que incluso detrás de esos criminales hay estados que utilizan esos criminales para hacer sus maldades. Y para nosotros son igual de criminales unos que otros, ¿no? Y después ya el tema de si es un hacker bueno, un hacker malo, etcétera, etcétera, pues es otro tema. Bueno, nosotros la verdad que sí tenemos mucha relación con los medios de comunicación, porque uno de nuestros objetivos es la ciberseguridad de los ciudadanos. Entonces, a los ciudadanos hay que hacerles llegar los mensajes de lo que está pasando y cómo pueden protegerse. Por lo tanto, es probable que en algunas ocasiones nos hayáis visto a alguien de INCIBE pues, en la televisión, en la radio o en prensa escrita. Entonces, tenemos una relación muy estrecha y además creemos que los medios de comunicación juegan, y jugáis los que trabajáis ahí, un papel muy importante para poder hacerles acercar la ciberseguridad, hacerla entendible al ciudadano. Y aquí me gustaría pues, contar dos cosas. Una, hacerla entendible, porque muchas veces, yo creo que todavía muchos ciudadanos en nuestro país y en el resto del mundo, pues piensan que esto de la ciberseguridad es cosa de frikis, de los técnicos estos que se meten en casa por la tarde todos los días y no salen y no se relacionan con nadie, y eso ya no es así. La ciberseguridad es algo que nos afecta a todos, todo aquel que tenga un dispositivo móvil, como decía Luis, una tablet, un ordenador o un portátil, aunque no lo utilice, a lo mejor lo utiliza el hijo. Pero vamos, todo el mundo utiliza las tecnologías, todo el mundo debe conocer cuáles son los riesgos que entraña el uso de la tecnología. No debe dejar de utilizarla. No, todo lo contrario, si en el futuro vamos a ser aún más tecnológicos, pero debe conocerlo. Y por lo tanto, cuando hay problemas de ciberseguridad debemos acercarle al ciudadano qué es lo que está pasando. Y aquí nos encontramos dos situaciones generalmente siempre las mismas, ¿no? La primera es que cuando hay algún incidente de escala mundial, los medios de comunicación se hacen eco, ¿no? Hasta WannaCry y Petya, los incidentes tan famosos, pues se han pasado muchas cosas en el mundo que han salido de los medios de comunicación. Pero sí que percibimos que lo que ocurre es lo siguiente. El periodista, que generalmente no es experto en ciberseguridad, le pregunta a un experto que generalmente es un técnico, de los más técnicos que te puedas encontrar. Y entonces, una persona que habla en ceros y unos, por así decirlo, contándoselo a un periodista que de la materia no sabe, lo que sale ahí muchas veces no se entiende por parte del ciudadano, ni siquiera por parte de los que trabajamos en ello. Y os cuento un ejemplo. Cuentas de correo electrónico robados a Yahoo. 500 millones de cuentas de correo electrónico. Bueno, pues lo que apareció en los medios es: se ha robado 500 millones de cuentas de correo electrónico de Yahoo. Lo siguiente que normalmente aparece en la noticia será: aprovechando una vulnerabilidad 0 no sé qué, 0 DI del año no sé qué, que aprovechaba el RDP remoto de no sé qué, no sé cuántos. Total, un ciudadano al leer esto no sabe realmente lo que pasa. Pero sí es muy importante transmitir que, claro, si roban 500 millones de cuentas de Yahoo y yo tengo una cuenta de esas, probablemente han entrado en mi correo, han cogido mi password. Es muy probable que muchos de los que estamos aquí utilizamos el mismo password para la correa de Facebook, de Twitter, del banco y de muchas otras cosas. Si nos han robado la contraseña de Yahoo, nos han robado un montón de cosas. Si han entrado al correo de Yahoo, ahí a lo mejor estamos recibiendo la factura de la luz y un montón de información que pueden utilizar para hacerme un ataque dirigido. Por lo tanto, el que roben 500 millones de cuentas no es un tema técnico y no es un tema de frikis, es un tema que puede tener un impacto en los ciudadanos muy importante. Por lo tanto, contarlo de esa forma es importante y tenemos que trabajar, también los que trabajamos en ciberseguridad, en acercar y humanizar la ciberseguridad y hacerla entendible.
Y por otro lado, pues sobre todo cuando estamos en momentos de crisis, ¿no? En WannaCry y Petya hubo una exposición mediática muy alta, ¿no? Estuvimos en los medios durante la crisis, INCIBE estuvo en muchos medios y se intentó transmitir desde el principio dos mensajes. Un mensaje de tranquilidad, porque teníamos que estar tranquilos, porque los que estábamos trabajando en estas crisis sabíamos lo que estaba sucediendo. Y sabíamos, y además Telefónica estaba compartiendo desde el primer momento, compartiendo a nivel nacional y a nivel internacional información muy valiosa que ayudó a protegerse a otros países frente al ataque. Entonces, se estaba transmitiendo un mensaje de tranquilidad y un mensaje de recomendaciones. Es decir, está pasando esto, por favor, si actualizas los sistemas no te pasa nada. Pero sí que vivimos una crisis mediática en el que salían noticias cada 2 por 3 que generaban alarma. Bueno, yo creo que también esto es porque la ciberseguridad está hace muy poco. Yo creo que esto, después de WannaCry y una antes y un después, la ciberseguridad ha sido un ámbito reducido a esos personal técnico y hackers que todos pensábamos que estaban en casa metidos y solo les afectaba a ellos. Y ahora es un tema terrenal que nos afecta todos los días y que debemos entenderlo. Muy bien. Lo que sí que os quería preguntar es cómo se enfoca desde aquí una cuestión que a mí me llamó bastante la atención y fue, después del ataque a Sony desde Corea, el inicial, que le robaron la película esta que era una parodia, desvelaron el sueldo de los actores y bueno, hubo bastante ruido. De repente, donde en la zona que yo estoy, el Far West, ¿no? De todas las grandes tech que quieren hacer la guerra por su lado, sí que llamaron al Estado, por primera vez sintieron de, oye, papaíto Estado, vamos a organizarnos porque cuando nos ataca Corea igual ya no está en Weiser Silicon Valley. Entonces vino allí Obama, estuvo en Stanford, hizo unas jornadas, tal, y les propuso crear un centro para colaborar y tener un sitio donde las amenazas estuvieran compartidas y bueno, se sumó Yahoo y una serie de empresas, vamos a decir, de segunda división. Entonces, pocos días después, esa misma semana, si esto fue un martes, fue jueves o viernes, saca un post Facebook donde ahí sí las grandes se sumaban para hacer eso mismo, pero ellos. Entonces, cuando sucede eso, ¿cómo creáis la colaboración pública-privada? Y luego, ¿cuál es vuestra relación o vuestra visión con este tipo de empresas que al final son de las 10 más cotizadas mundial, 5? Son las 5 grandes empresas de Silicon Valley, sumando, o sea, digamos, Microsoft y Seattle, que es, digamos, y Amazon, que son Seattle, pero que son, digamos, eso, el oeste más lejano. A ver, eso de pronto, y es algo que también desde la organización los estados han reconocido. Creo que los gobiernos han por lo menos dado, en el ámbito de las Américas, han dado un primer paso y es reconocer el rol que tiene el sector privado y la sociedad civil, no solamente el sector privado. Es la sociedad civil también en los asuntos de ciberseguridad, y eso está en varias declaraciones y varias resoluciones de nuestra Asamblea General en los últimos años. El Internet de por sí, la gran mayoría de actores son empresas privadas, entonces considerar que un actor privado o un actor gubernamental o que los civiles pueden protegerse por sí solos o actuar de forma independiente es casi utópico en este momento. Como tú lo decías, en este caso muy claro de Sony y muchísimos otros más, las agencias de aplicación de la ley y los equipos de respuesta de ciberseguridad tienen que dar una respuesta, y esto lo hace el gobierno, los estados. Al final, ¿quiénes son los beneficiarios finales o quiénes son las personas que más interesan? Son los ciudadanos del común, el usuario final. Entonces, ese triángulo es muy importante. Muchas veces se pide colaboración y obviamente la palabra confianza, y eso tiene que ser en dos vías, ¿no? Así como el Estado ofrece, también las empresas privadas tienen que o deberían tratar de involucrarse un poco más. Por supuesto, nuevamente viene el tema confianza, tanto para los privados como para los civiles. Entonces, la mejor manera de crear confianza es nuevamente con acciones y día a día crear ese espacio o ir generando acciones que el Estado en tal tenga un ambiente
de confianza en el espacio cibernético. Muy bien. Luego os quería preguntar otra cosa que tiene que ver también con lo que tú has dicho. Yo hace 3 años fui a Black Hat y DEF CON por primera vez. Me impulsó un compañero vuestro que está aquí y me explicó por qué era muy importante que yo fuera allí. Y desde entonces he procurado no faltar. La semana que viene, por cuestiones de organización del periódico, no podré estar, pero sí que he entendido mucho el por qué debo ir y, sobre todo, por qué el sector va a RSA, por qué va a DEF CON, por qué va a Black Hat. Es otra vez el volver a confianza, ¿no? De si yo me tomo una cerveza contigo y sabes a qué me dedico, qué me interesa, y es un poco... Ya sí que, no yo, o sea, me refiero al sector, sí que vas a poder compartir cosas de cierto calado porque no has conocido a alguien a través de una pantalla. O sea, el humano a humano sigue marcando una diferencia, el pupila a pupila. Entonces, os quería preguntar, ¿por qué consideráis que son importantes estas citas y este tipo de intercambios a nivel mundial? Y luego otra cosa que sí que me inquieta y que también he visto en estas conversaciones es, creo o intuyo que hay un problema dentro de la seguridad nacional en el sentido de, por un lado, el encontrar captación de talento y formación, el cómo es la captación, o sea, no hay un itinerario claro para llegar ahí, no hay una carrera, o sea, está sucediendo con casi todas las carreras, no hay una manera de llegar, pero al mismo tiempo hay como una fuga de talento, ¿no? De tú haces una inversión, creas una persona, le pones en la vía y a los pocos años veo que se pasan al sector privado. Entonces, ¿lo tenéis asumido? ¿Cómo hacéis para que la gente se quede? Igual dentro de 5 años te veo aquí. Es broma, pero ¿por qué es importante estas citas y cómo es la parte de formación y cuidado, fidelización del talento, digamos? Porque es una cuestión, yo creo, que de seguridad nacional. Sí, pues empezando yo, a ver, esas citas son muy, muy importantes porque la confianza, y daba la clave Luis también, la confianza es fundamental a la hora de intercambiar información y trabajar conjuntamente. Si yo no confío en el otro, no lo voy a hacer nunca. Y además, para confiar en él le tengo que conocer. Y eso es así porque forma parte de las relaciones humanas. Y por poner también un ejemplo, pues en esta formación que hacemos conjuntamente con la Organización de Estados Americanos, pues el año pasado se dieron citas pues, 280 personas de 28 países. Además de formarse de 9 de la mañana a 8 de la noche, pues en la ciudad de León, en el mes de julio, por la noche, pues es muy animada. Y todo el mundo se pasea y se toma algo. Pues el salir a tomar algo por la noche generó que al finalizar la formación de 15 días prácticamente todos los alumnos se conocían. Y hoy en día, cuando salimos fuera, nos encontramos con muchos alumnos del año pasado que siguen estando en un grupo de WhatsApp de casi 100 personas que cuando ha pasado alguna cosa se han estado intercambiando información. Eso pone de relevancia que el asistir a este tipo de congresos, el establecer relaciones personales, es fundamental en el ámbito de la colaboración. Y por contar la necesidad de talento, bueno, hay muchas estadísticas, muchos estudios. Hace unos años hablaban de que en el año 2017 habría unos 700.000 puestos de trabajo no cubiertos en Europa en el ámbito de las tecnologías y la ciberseguridad. No sé exactamente cuándo estaremos ahora. Se ha actualizado el estudio, habla del 2020 con 1 millón de puestos de trabajo no satisfechos. Es cierto que hay una demanda enorme de profesionales. Yo estoy en el lado público y por lo tanto lo padezco, pero también es verdad que como ciudadano, hombre, tampoco está mal que de vez en cuando, y sobre todo en momentos en los que hay profesiones en las que no encuentran trabajo, pues que una profesión tenga muchas oportunidades. Yo creo que mirándolo desde ese lado es positivo, pero bueno, estamos trabajando en políticas públicas, también en colaboración con el sector privado, para, y esto es muy importante, promover el interés entre los jóvenes en el ámbito de la ciberseguridad. Y esto tiene que ver también con traducirles lo que es la ciberseguridad, porque hay jóvenes que sí se identifican muy claramente con la técnica y con la tecnología, pero en la ciberseguridad necesitamos periodistas, necesitamos psicólogos, necesitamos pedagogos, necesitamos gente que tenga visión estratégica, necesitamos gestores de proyecto. Es un nuevo sector profesional y necesitamos trasladar ese mensaje a los jóvenes, sobre todo a partir de la adolescencia, que es cuando estamos empezando a trabajar, para que dentro de unos años recojamos el resultado. Por terminar, decir que bueno, en el Campeonato Europeo de Hackers, de Jóvenes Talentos, el año pasado el equipo español, que son chavales de entre 14 a 21 años, participaron y quedaron campeones de Europa. Eso lo que significa que eran muy buenos, evidentemente, pero también que quizás las políticas públicas que estamos empezando a aplicar para promover el talento y luego identificarlo está dando su resultado. Creo que queda mucho por hacer, pero vamos en la buena dirección. Muy bien. ¿Y la parte de fidelización de talento, cómo hacéis para que no se os pase en el sector privado? Gente en la que se ha invertido, se ha dado formación, se les ha creado... Bueno,
como profesional, todos los profesionales tienen diferentes motivaciones, no siempre la misma. O sea, hay una motivación económica, por supuesto, pero hay otro tipo de motivaciones. El tipo de trabajo. Nosotros nos encontramos en INCIBE, y los demás componentes de la mesa lo podrán decir, pero nosotros nos encontramos en INCIBE profesionales que podrían estar ganando mucho más dinero en otra empresa, pero se quedan en INCIBE porque les permite, pues en un WannaCry, trabajar en una crisis nacional, en un análisis de malware, porque les permiten ir a dar charlas a niños. Y de verdad tenemos un grupo de profesionales que están hipermotivados desarrollando contenidos, iniciativas para proteger a los menores. Entonces, las motivaciones, yo creo que hay que trabajar en la motivación. La económica es importante, pero también hay otras. Sí, hay algo que en Estados Unidos yo creo que hacía muy bien. En RSA, hace 2 años vino Ash Carter, que era entonces el responsable del Pentágono en Estados Unidos en la época de Obama, y iban allí a reclutar gente claramente. Crearon también una unidad con un fondo, pues estaba Intel, estaba Apple, para hacer los nuevos uniformes de los soldados, pues que fueran más tecnológicamente avanzados. Y una de las cosas que hacía era incidir en el impacto. O sea, en Estados Unidos los sueldos ya son altos en ambos lados, tienen muy claro, bueno, pues por qué vas a trabajar en vez de en Google o Apple para el Pentágono. Entonces, la atracción o el claim, el gancho que les decía era: vas a tener impacto y además sin mochila y sin bagaje. Puedes venir 2 años, trabajar en un proyecto y volverte. O sea, dar una flexibilidad de entrada y salida a la administración, que aquí no sé cómo funciona, pero tengo la percepción histórica de que no debe ser tan fácil. Y sobre todo decía mucho el tener un impacto, ¿no? De si tú trabajas en Facebook, lo que estás haciendo va a impactar a 1.000 millones de personas, o más de 1.000. El que vosotros también hacéis impacto real. O sea, es una cosa que llega a muchísima gente. O sea, no sé si utilizáis eso como gancho o es... Bueno, yo creo, hablando por INCIBE, pero Sí, seguramente los sí. demás podéis contar, vamos, aquí hay organismos y empresas que yo sé, vamos, hay mucha gente que está interesadísima en trabajar con ellos, ¿no? Yo también vengo del mando conjunto de ciberdefensa, y en muchas ponencias, cuando yo asistía, pues se levantaba la mano en el público gente joven y no tan joven, cómo podían hacer para trabajar para el ejército español en la defensa del ciberespacio en caso de conflicto, ¿no? Yo creo que la motivación, la capacidad de hacer cosas que no puedan hacer en otro sitio es un factor fundamental. Y aquí está prácticamente todo por hacer. Muchas veces contamos que, si miramos un poquito para atrás, WhatsApp es del año 2009 y es una aplicación que parece que pertenece a nuestras vidas desde casi cuando nacimos. No tiene casi ni 8 años. Estamos viviendo en el inicio de un proceso tecnológico enorme de transformación, incluso de cómo nos relacionamos, y lo estamos viendo cuando hablamos de los menores que se relacionan por las redes sociales, o los niños que se divierten viendo cómo otros niños juegan por Internet. Estaba cambiando la forma en que la relacionamos, nuestra economía, nuestra sociedad, y yo creo que, bueno, en el aspecto de talento, nuestra estrategia es por la motivación. Vamos a intentar generar interés en los jóvenes, motivándoles a que estudien, pues el que tenga un perfil de psicología, pues a que estudie aspectos psicológicos asociados a la protección, por ejemplo, del menor en el ámbito de la ciberseguridad. Y volviendo un poco a este tipo de ferias y demás, hay una cosa que me llama mucho la atención, y es, no sé si llamarlo mercado negro, mercado secundario, mercado gris, de los exploits, ¿no? Acabar de decir, allí se están vendiendo herramientas que sirven tanto para hacer el bien como para hacer el mal. ¿Cuál es vuestra situación o cómo asumís que esto está sucediendo? Y si pensáis que hay alguna manera de evitar que eso siga sucediendo. Si queréis cuento yo, pero si no hablo yo solo. Sí, estoy viendo. Hablamos de confianza, pero... Os cuento 10 segundos. A ver, por contar una cosa, la red oculta, probablemente todos sabemos que existe la Internet que todos conocemos, la que accedemos a través de los buscadores, Google, etcétera. Se supone que es solamente el 5% de lo que hay en Internet. No porque el resto sea malo, sino porque por diferentes razones el resto no es accesible a través de los buscadores. Y eso es lo que se llama la red profunda. No tiene por qué ser mala. Dentro de esa red profunda se han desarrollado, digamos, redes que proporcionan anonimato y están cifradas, y que una de ellas, por ejemplo, la red Tor, fue desarrollada con un buen objetivo, que era generar un espacio de libertad de expresión para aquellas personas que viviesen en países que no pudieran expresarse con libertad.
Lo que pasa es que cuando se crea una situación de estas, tú creas una red en la que todo el mundo que accede lo hace de forma anónima y además está cifrado, pues bueno, ha sido un campo pues para hacer cualquier otro tipo de cosas de carácter delictivo, como ocurre en el mundo físico. Entonces, en ese tipo de redes ocurren muchas cosas, y una de ellas es la venta de exploits. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la cibercriminalidad no pensemos que son los hackers los que luego son los delincuentes. Hablaba Belisario que aquí hay criminales. Hay organizaciones criminales dispuestas a comprar un arma o comprar un exploit para hacer un ataque, que es más rápido, es anónimo, etcétera. Entonces, aquí es donde no incide, pero sí, nuestras fuerzas y grupos de seguridad del Estado están trabajando intensamente y están consiguiendo resultados. Es decir, hay detenciones de cosas que están ocurriendo en la red oculta. Pronto para complementar de Sí. Alberto. Y recapitular una idea que tú decías, que es la asimetría. Un exploit puede costar de $20, $100, Y el impacto. pero el daño puede quebrar a una empresa, puede llevar a la ruina a toda una organización. Entonces, nuevamente, la importancia de que pensemos en la protección. Y obviamente acá los privados también tienen una gran oportunidad también de ofrecer productos y servicios tanto a los ciudadanos como a todas las empresas. Esos exploits no son solamente también para empresas, ¿no? También se pueden adquirir esos exploits para invadir tu privacidad o para acceder a El ciertos... gobierno de México ha estado espiando periodistas con ese tipo de herramientas. O sea, no estamos inventando... Hay un reporte que dice eso. O sea, lo estoy diciendo yo, no tú, Sí, sí. pero están ahí. Hay un reporte que dice eso, sí. Pero bueno, así como se puede, nuevamente, es como la dinamita, ¿no? La dinamita fue creada con fines positivos y desafortunadamente en muchas ocasiones no se utiliza de la misma forma. ¿Tú querías aportar? Bueno, quería si me das Sí, la por supuesto. oportunidad, porque yo efectivamente creo que la seguridad, que es el núcleo central, tradicionalmente siempre ha sido una responsabilidad de los Estados. O sea, los Estados, tanto en seguridad nacional, en seguridad ciudadana o en seguridad pública, asumen esa responsabilidad. Yo lo que os puedo decir es cómo desde Telefónica se vive esta nueva etapa en la que creemos que hay que hablar, aparte de las cuestiones que habéis hablado, asimetría, habéis hablado de confianza, habéis hablado de seguridad, por supuesto, varias veces. Yo os puedo aportar, de los 3 o 4 preguntas, un punto de vista muy rápido, humilde, desde lo que pensamos en Telefónica. Creemos que a eso habría que añadir 2 cuestiones, una cuestión de responsabilidad y una cuestión de valores. Entonces, responsabilidad, vuelvo a la primera pregunta que hiciste y que aquí han mencionado Telefónica en varias ocasiones. Efectivamente, no es fácil tomar una decisión de decir, si el CCN decía no nos atrevemos a decir qué problemas tienen las empresas, de una empresa no es fácil decir tenemos un problema. La cuestión es que desde Telefónica se ve como una cuestión de valores, una cuestión de servicio, no solo una cuestión de valor de la acción. Entonces, cuando en el ataque del WannaCry vimos los primeros efectos, primero somos una empresa global, entonces las decisiones que tomamos, y las tomamos, recuerdo muy bien esos minutos, porque yo particularmente tuve que asumir algunas responsabilidades allí, pues el ejercicio es muy fácil cuando tienes los valores muy claros. Entonces, es un ejercicio de responsabilidad, básicamente. Os decía al principio, desde una empresa privada como Telefónica tenemos 2 ambiciones. Una, dar servicio permanente, es decir, montar nuestros sistemas de seguridad para que, a pesar de que hubo titulares, porque asumimos el dar información hacia afuera, que dijeron, un hacker ha tumbado Telefónica. Telefónica no es tan fácil tumbarla y no quiero aquí presumir de nada, pero para empezar, no porque sea muy buena, es que es muy grande. Entonces, es muy difícil tumbar a Telefónica. Además, estamos relativamente bien organizados. ¿Por qué decidimos hacer lo que hicimos? Pues porque, para empezar, somos una empresa global, estamos en Europa, estamos en América. Nosotros, por nuestra organización, no voy a dar todos los detalles, pero sí voy a deciros algunas pinceladas. Sí que sabíamos que había un alto riesgo de que se produjeran ese tipo de ataques. También lo sabían, por supuesto, las organizaciones estatales, que es su obligación. Pero
tenemos el servicio a 350 millones de clientes. Entonces nos lo tomamos muy en serio y en el momento que vemos el primer indicio de que un ataque de la naturaleza de lo que esperamos que se puede producir se está produciendo, como tenemos montado nuestros sistemas en profundidad que decimos, vemos los primeros indicios. O sea, si vas a la guerra, decir que no te peguen tiros es difícil. Otra cosa es que no te maten. Bueno, pues nosotros asumimos que nos van a pegar tiros y nos montamos el sistema para recibir tiros. En ese ejercicio de responsabilidad pensamos que Telefónica no somos una empresa cualquiera, es que estamos dando precisamente ese servicio que está en el núcleo de este problema, que para mí no es un problema, para mí es una gran oportunidad, porque es que ya no hay vida analógica. El que quiera vivir tiene que vivir una vida digital y el que no quiera vivir una vida digital está muerto. O sea, la vida no es analógica ya más, es digital. Tú lo sabes bien, sí, que vives allí en el núcleo de la digitalización. Entonces, el segundo valor, transparencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un contrato de confianza con nuestros clientes y nuestros clientes no son solo los individuos, es que son pues estos señores, estas organizaciones que estamos sentados. Entonces, nosotros hacemos el ejercicio de informar pues, a las autoridades que tenemos aquí a la izquierda y a alguna otra, en otros sitios y en alguna otra en otros países, para decirles que estamos detectando que se está produciendo esto, porque nosotros estamos enfrentándonos a esos, pero intuimos, por lo que sabemos, que por otras vías, por otras empresas y sin pasar por Telefónica se van a producir esos ataques, porque además el movimiento fue un follow the sun, o sea, empezó por Asia, nosotros evidentemente a toda Latinoamérica, Telefónica en América no sufrió nada, o sea, cero, porque nosotros tenemos nuestro propio sistema interno, si los tiros nos empiezan por aquí, al otro lado ya ni llegan, porque ya habíamos tomado las medidas cuando quiso llegar el movimiento, ¿no? Entonces se trata, yo creo, de una cuestión de corresponsabilidad, he dicho responsabilidad, pero ahora la comparto con otros, o sea, también de los medios de comunicación, porque generan o no una información valiosa y una información que genera pues desconcierto o una información que genera pues confianza. Cada uno tiene su responsabilidad, cada uno sabe lo que hace en su oficio y cada uno sabe lo que escribe o cada uno sabe lo que hace en una organización pública o una organización privada. Nosotros consideramos que con nuestras capacidades y con lo que debemos de dar de servicio a la sociedad en la que vivimos, esta española, pero a todas las sociedades en las que vivimos Telefónica, que son muchos países, tenemos obligación de informar a las autoridades porque ellos tienen que tomar seguramente medidas de seguridad, que es su responsabilidad, y para eso le pagan los ciudadanos. Y nosotros queremos cooperar. O sea, no sé lo que has vivido tú con las OTTs en Silicon Valley, pero de luego Telefónica hace gala de que siente la responsabilidad y la comparte. Y nosotros identificamos el gusano y le enviamos los primeros productos del gusano a estos señores para que ellos lo usen con el resto de empresas, de ciudadanos españoles y de la Administración. ¿Por qué pensamos en corresponsabilidad? Y yo creo que esa es la clave de la cooperación entre el sector público y privado, porque la seguridad es una responsabilidad de los Estados, con sus ciudadanos. Y para Telefónica la seguridad es una responsabilidad con nuestros clientes. Pero es que resulta que los clientes son los ciudadanos. Y para muchos, a nivel individual, yo soy cliente y yo soy ciudadano. Y yo miro para arriba y pido responsabilidad a quienes me dan un servicio público o un servicio privado. Entonces, la apuesta está en que los que tenemos responsabilidades en un sector o en otro entendamos ese ejercicio de responsabilidad y de valores. Y efectivamente, ¿que la acción puede caer? Pues sí, bueno, pero es peor que caiga el servicio y es peor que tus clientes o tus ciudadanos pues no tengan información porque tú te quieras guardar para ti, para protegerte. Si te dañan, no solo va a bajar tu acción. O sea, hasta ahora has parado las balas, claro, sino que el que caiga una teleco tiene un impacto global en la economía. Es que sí, sí. O sea, no solo te afectaría empresa, a ti y tus accionistas, por sino eso, el efecto dominó es... Si nosotros lo tenemos muy claro, o sea, no dudamos ni un minuto. Y seguramente, vamos, estos señores lo sabrán mejor, hay muchas empresas que percibieron las mismas cosas, España, y administraciones, pero Telefónica no lo dudo un minuto. No lo dudo un minuto, porque es una cuestión de responsabilidad. ¿Que la acción puede bajar? Ya subirá, porque estamos confiados en que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer. Entonces, pero es que si nosotros no tomamos las medidas, no informamos a las otras operadoras de Telefónica en otros países, pues evidentemente en este mundo digital
pues afortunadamente o desgraciadamente un servicio como Telefónica es el sistema nervioso del país. O sea, es que no es, hay sistemas muy importantes, el sistema sanguíneo, el sistema cardíaco, los músculos, o sea, seguramente muchas empresas y muchos ciudadanos hacen grandes servicios, pero tenemos la responsabilidad de ser el sistema nervioso. Si se paraliza o si nosotros hacemos una reacción en mal sentido, pues estamos transmitiendo al resto del cuerpo social, ¿no?, de los países en los que estamos o del sistema económico de los países en los que operamos, pues estamos retrasando sus capacidades y entendemos que los demás pues a lo mejor tienen menos capacidades que nosotros. Entonces tenemos que ser pioneros en esa aventura y asumir el riesgo. Una muy recurrente fue: pero esta gente ¿cómo nos había actualizado si estaba ahí el parche? Entonces suena como muy naif y muy sencillo decir eso, ¿no? Pero quizás sí que habría que lanzar contramensaje, sí, ¿no? De explicarle a la gente, oye, que no es tan fácil ponerte que actualizar toda mi infraestructura. Pero si es que nadie sabe, vamos a ver, es que la gente opina claro, de su propia es experiencia. País, todo el mundo es entrenador pues y además, abogado. Si a mí me parece muy bien que todo el mundo opine. Si yo nunca he criticado a nadie, sigo sin criticarlo. Yo lo que digo es una cuestión, un ejercicio de responsabilidad. Yo puedo decir lo que yo tengo que hacer y yo me pongo a hacerlo. El que opine o escriba, pues haya cuentas, ¿no? Evidentemente hay que parchear, por supuesto. Claro que hay que parchear en las vulnerabilidades conocidas, que lo ha descrito mucho mejor Luis antes. Pero una empresa, parches o no parches, es otra cosa. Lo he dicho antes muy de pasada. La suma de la seguridad individual de los empleados de Telefónica o de los proveedores de Telefónica o de los clientes de Telefónica a mí no me resuelve el problema, para empezar, porque tengo 350 millones de clientes. O sea, tú cuando entras en un hospital, si eres médico, te dicen que te vacunes contra no sé qué. O sea, pero es que en nuestros sistemas entran 350 millones de clientes. ¿Cómo voy a estar yo seguro de que todos están parcheados y vacunados? O sea, mi sistema no está en parchear. O sea, no sirve. O sea, hay que parchear, por supuesto, nuestros sistemas, pero tengo que hacer muchísimas otras cosas. Entonces, en Telefónica el problema no entró por un empleado. Tampoco voy a decir por dónde entró porque no voy a criticar a nadie, pero hay proveedores, hay clientes y entonces no entró. O sea, nos pegó un tiro en el escudo, nada más. Y dijimos, aquí hay un tiro en el escudo, vamos a coger la bala. Pero en ningún momento, bueno, yo creo que aquí hay muchos que tenéis Telefónica y tenéis Movistar. ¿Alguien tuvo algún problema con su móvil, con su ordenador? O sea, ¿Telefónica tumbaron a Telefónica? No. O sea, lo que hizo Telefónica es decir, se está produciendo este problema, yo estoy trabajando en ello, voy a tomar unas medidas, digo qué medidas estoy tomando y que cada uno tome las que en el ejercicio de sus responsabilidades considere convenientes. Mis dos prioridades: salvaguardar el servicio que tengo que dar a mis clientes, informar a las autoridades de los países en los que sirvo y tercera, garantizar los datos y la privacidad, que para llegar a los datos de los clientes de Telefónica pues hay que echarle muchas cosas. Entonces, que se explique si se ha parcheado o no, pues bueno, pues sí he parcheado, pues si es que aunque parche es que es otra cosa. O sea, ese ejercicio sencillo, pues el que tiene un PC, tú con tu PC, parchearse o no parchearse es lo que te toca, pero tú no eres Telefónica. O sea, yo tengo que garantizar el cable submarino, 25.000 kilómetros de cable submarino que dan la vuelta a este continente que representa este señor, que sale desde Miami, baja por toda la costa de Brasil, entra por Buenos Aires, pasa los Andes, sale por Valparaíso y vuelve para arriba, 25.000 kilómetros. O ahora, que acabamos de empezar, el enlace entre Bilbao y Nueva York y Washington, en Virginia, las playas de Virginia Beach, 6.600 kilómetros. O sea, yo aunque parche el ordenador de todos los... O sea, no he arreglado el problema, o sea, no es ese el problema. Pero yo creo que en esta cuestión de la ciberseguridad, como en general en los temas de seguridad, yo creo que hay una cuestión de valores, de responsabilidades, de transparencia, porque también no será el CCN, pero seguramente hay actores que tienen que contarle a la opinión pública lo que es bueno que hagan para que cada uno se proteja en función de sus decisiones, su vida privada, más o menos, o su empresa, o su administración. Y nosotros tratamos solamente de hacer nuestra parte del papel, es decir, asumir nuestra responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad, como digo, es de todos. O sea, a tu segunda pregunta,
que vamos a los congresos estos. Nosotros vamos y nosotros estamos ahora en el que se está abriendo, tenemos gente y van a explicar lo que nosotros sabemos. Y vamos a aprender de otros porque aprendemos mucho de mucha gente, ¿no? Digo lo de la responsabilidad porque decíais también la fuga de talento. La fuga de talento, pues efectivamente se produce fuga de talento entre la administración pública y la privada, pero yo creo que no es una cuestión de fuga de talento y una carrera, si me permitís hablar un poco así, una carrera en pelo, por no decir otra cosa más corta pero más directa, a quién roba el talento, ¿no? Es que tú hablabas casi de 1 millón. La estimación que nosotros tenemos es que van a hacer falta 2 millones de empleos en el 2020. O sea, la solución no es robarse los unos a otros. Sí, la solución es que alguien que tiene responsabilidades en el terreno educativo y en el terreno de sensibilidad y en el terreno de decir a los jóvenes, ahí tenéis, como decía, una oportunidad de mercado, de estudios, de trabajo, y se formen. Porque es que también se roban entre empresas. O sea, nosotros tenemos gente telefónica que se va a trabajar a la banca, que pagan más que telefónica, lógicamente, porque para eso guardan lo suyo, ¿no?, en su caja. Bueno, por robarnos unos a otros, esto es lo de las sillas, ¿no? Quien se fue a Sevilla perdió su silla, pero es que estamos dando vuelta a la silla. Mire usted, es que hay 50 sillas y hay 20 para sentarse. Entonces, ¿la responsabilidad cuál es? Pues otra, ¿no? También. Entonces, yo creo que hay que sumar responsabilidades, sumar esfuerzos, cooperación, corresponsabilidad, valores, transparencia, por supuesto, y confianza. Muy bien. Muchas gracias. Para cerrar, al revés. Sí que os quería, bueno, me he quedado con ganas de hablar de IoT, ¿no?, del Internet de las cosas y el miedo que se está generando, ¿no?, de no te compres una cámara conectada y demás, y es lo que decías, de no puedes vivir fuera de ese entorno. Es que la vida es así. Ya. Entonces, por terminar un poco, os quería preguntar ¿cuáles son los últimos aprendizajes que habéis hecho a partir de estos grandes ataques y qué retos veis de futuro pecando de periodista en titular, ¿no?, resumiendo mucho el aprendizaje de este último año, estos últimos grandes ataques y qué retos veis como cruciales ahora mismo en cada uno de vosotros? No sé si queréis empezar por un lado. Pues aprendizajes. Es importantísimo tener una buena política de comunicación para desmitificar los problemas y realmente generar confianza y no crear alarma. Después es importante, bueno, no es aprendizaje, es que lo venimos diciendo desde hace muchos años, ¿no? Hay que tener expertos en las redes y en los sistemas. La paradoja de seguridad ha cambiado en los últimos 10 años y ya no hace falta proteger, sino hay que vigilar y monitorizar mucho más el comportamiento de los sistemas informáticos. Telefónica descubrió rápidamente lo que le estaba pasando porque tiene servicios internos que controlan y vigilan y monitorizan sus sistemas informáticos continuamente. Eso ocurre en empresas como Telefónica, en muchísimas otras empresas no ocurre y en muchos organismos de la administración tampoco ocurre. Entonces, hay que mejorar esas capacidades de vigilancia y monitorización de nuestros sistemas. Pero también como ciudadanos, o sea, no podemos confiar tanto en nuestra tablet, en nuestro móvil, sino que hay que vigilar qué es lo que está pasando, hay que configurarlo, hay que estar pendiente de lo que pasa en nuestros sistemas. Entonces, yo creo que es una de las grandes lecciones de cara a futuro que tendremos que ponernos las pilas en ese sentido, ¿no? Yo, en cuanto a lecciones aprendidas, coincido con Luis en la política de comunicación. Creo que en las crisis funcionó relativamente bien, pero ocurrió una cosa. En cuestión de minutos, las noticias estaban en los medios, la preocupación de los ciudadanos era alta, pero los análisis técnicos requieren horas, en el mejor de los casos. Hay que dar una respuesta rápida y lo que he dicho antes, entendible, que tiene que ser entendible. Por lo tanto, trabajar en las políticas de comunicación y en tener bastante afinado las capacidades de respuesta para gestionar una crisis, porque Guanacaray y Petia fueron una crisis, aunque el impacto en nuestro país fue muy pequeño, tenemos que trabajar en ello. Y yo creo que retos de futuro, recalcar lo que he dicho antes, en acercar la ciberseguridad a todos, hacerla entendible, forma parte ya de nuestras vidas. Entonces tenemos que acercar a todo el mundo qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que utilizar un móvil de forma segura, qué es lo que no tienen que hacer, y eliminar ese tipo de cosas como que hackear un teléfono móvil
es bueno porque me bajo cosas gratis, pues lo que has hecho es un agujero de seguridad enorme que te va a crear muchos más problemas. Sí, tenemos que trabajar mucho en la concienciación. Muchas gracias. De aprendizaje rápidamente a problemas globales, soluciones globales, respuestas globales. Creo que lo han dicho la parte de comunicación, coordinación, trabajo en equipo entre todos, nuevamente líneas de confianza, líneas rápidas. Creo que es una lección. Obviamente los retos, generar estos espacios, esa sinergia, esta confianza, esta colaboración. Y el reto más grande es la educación a todos los niveles. Educación sobre el uso de la tecnología, sobre la seguridad de la tecnología, y si lográramos avanzar un poquito en ese sentido, creo que los resultados y sí serían magníficos y serían muy buenos para el sector. ¿Y en vuestro caso? Bueno, yo creo que básicamente ya lo he dicho, ¿no? Sí. Lo que podría decir sobre este apartado. Quizá solamente apuntar algo más, ¿no? Hay una cuestión que dije hace pues como 4 o 5 meses en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, que Telefónica participa en un grupo de trabajo que creó el Consejo de Seguridad para dar respuesta a los ataques terroristas. Participan todas las empresas americanas, o sea, todas las OTTs, Kaspersky, la rusa, y solamente hay una telco, que es Telefónica, y solo una europea, que es Telefónica Europea Occidental, ¿no? Entonces, nosotros estamos convencidos de que es posible garantizar la seguridad y la privacidad en esta nueva vida digital. Para ello, pues cada uno, como decía antes, tiene que hacer lo suyo. O sea, nosotros la lección es seguir convencidos de que esa es la línea de trabajo, porque es lo que quiere la gente. La gente no quiere dejar de usar yo me imagino cuando se inventaron los aviones, la gente dijo, joder, esto es mejor, ¿no? Y la seguridad aeronáutica pues ha dado respuesta a muchísimos problemas, más que en otros terrenos, ¿no? Pues es lo que hay que hacer aquí, trabajar en esa línea. Anticiparse a los riesgos, por supuesto, conocer bien las tecnologías y también pues ayudar a las personas a seguir siendo personas. Para eso, lo último que quería decir con respecto a esto que dijimos en Naciones Unidas es que, igual que en un momento, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se hizo una Declaración Universal de los Derechos Humanos, a lo mejor hay que trabajar en la línea de potenciar los valores, y habría que en algún foro, pues la OEA puede ser uno de los actores que movilicen eso, pero Telefónica estamos convencidos, y estamos convencidos porque tenemos que trabajar en muchos estados en los que los valores no son exactamente los mismos, ¿no? Y no es fácil, porque nosotros sí que por dentro tenemos esa confianza, lógicamente, porque es una confianza también basada en la organización y en la disciplina, de que la información se comparte entre países en este ámbito de la ciberseguridad. Pero cuando lo haces por la vía pública, pues eso tardaría en llegar meses, si llegaría alguna vez, y no sé si llegaría, ¿no? Entonces, es una cuestión de valores, o sea, es una cuestión de que a lo mejor hace falta una Declaración Universal de los Derechos del Internauta, o una Declaración Universal de los Derechos, y que luego se respeten, y que haya pues regulación y haya mecanismos públicos, porque son los que tienen que garantizar los derechos. Y yo considero que la vida digital es un derecho, no es solamente una oportunidad de negocio, que lo es para nosotros, Telefónica, pero también es un derecho para todos. Pues cerramos un poco con esa idea, ¿no?, de la petición de crear una declaración de derechos de Internet, o del ciudadano en Internet, digamos. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención, a Casa América por crear este debate, y también a vosotros por compartir tanta información, porque creo que normalmente no se es tan generoso con un tema tan sensible, y sí que se agradece que en un entorno, pues también hablando de confianza como este, bastante pequeño, se cree cierta normalidad en una cosa que puede llevar mucho al romanticismo, a los mitos, el aterrizarlo y el darle cierta normalidad contando, creo que es muy positivo para crear cierta conciencia. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias.